Primera de Crónicas 14, verso 1. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Entonces entendió David que Yahweh lo había confirmado como rey sobre Israel, pues había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces, interesante, bueno, lo que había mencionado la vez pasada, el capítulo pasado hablaba de cómo David llegó al reino, mandó a traer el arca. El capítulo anterior a ese era el ejército de David, y el anterior a ese era la muerte de Shaul, que fue lo único que se mencionó acerca de Shaul en Crónicas, como dando a entender que, bueno, lo que he mencionado una y otra vez, Shaul representa a Lucifer, que tenía que caer para que llegara Micael y tomara el poder, como David lo está haciendo aquí al tomar el ejército, Micael siendo el príncipe del ejército. Y ahora viene aquí capítulo 14, mismo valor numérico de David. Dice Hiram, rey de Tiro. Recuerden que este Hiram, rey de Tiro, es una representación de Lucifer. También, yo sé que lo acabo de decir de Shaul. Entonces depende del contexto como uno lo entienda. Digo que es de Lucifer porque fue a este Hiram al que Yahweh le habla en Ezequiel 28 para hablarle a Satán. Entonces Yahweh le habla a Satán diciéndole a Ezequiel, háblele al rey de Tiro. Entonces se podría ver como que Satán era el que estaba sobre el rey de Tiro. Entonces al hablarle al rey de Tiro, le tira a Lucifer. Entonces Ezequiel 28 sucede eso, le habla a Hiram. Hiram, rey de Tiro, también lo ven como bueno, en la masonería les he mencionado a Hiram a Hiram Abi, que es el que después aparecerá como el arquitecto, y a Shlomo los ven como la trinidad de los masones, siendo Shlomo como el espíritu de sabiduría, por haber sido el hombre más sabio. Entonces Shlomo ocuparía esa parte de sabiduría, y por ende Hiram, el rey, Lucifer o Dios, y Hiram Abi, el falso Mesías. ¿Estamos? Entonces, Hiram como persona, ya dije, fue impío, representa a Hillel, la masonería lo usan, y Tiro significa una roca. Dice entonces, Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Entonces entendió David que Yahweh lo había confirmado como rey sobre Israel, pues había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Vean qué particular que, bueno, por un lado, en el aspecto ya más literal, un rey le manda este montón de madera a este otro rey, diciéndole, hágase una casa, hágase un palacio. Que eso era como reconociéndolo como un colega, ¿verdad? Reconociéndolo como rey. Entonces el hecho de que un rey tan importante como el rey de Tiro en ese momento le dijera a David, tome, aquí le doy este regalo, rey, hágase su casa, su palacio, era una confirmación de que Yahweh lo había puesto que los otros reyes lo reconocían como tal. ¿Sí me explico? Por otro lado, qué curioso que David, por un lado, está trayendo el arca, porque en su mente él quiere eventualmente hacerle una casa a Yahweh y poner ahí el arca. Recuerden que David representa el arca, porque así como Yahushua el primero, la raíz de David, es el templo, el último es la rama de David, el arca. Así como decía ahora, de Zacarías 14:9, en aquel día Yahweh será uno y su nombre uno, porque en ese día el arca entrará al templo. Entonces va a ser uno, entrando el último en el primero. Y como estábamos viendo ahí, entonces en el capítulo anterior trae el arca en miras a hacerle una casa y ponerla ahí, puesto que el arca es el trono de Yahweh. En este capítulo, Hiram le envía a él madera para hacerse una casa para él mismo, como él siendo el arca y Hiram mandando el material para hacer el templo. ¿Se me estoy explicando? Pero creo que no mucho. Entonces, el hecho de que Hiram representa a Hillel, y aquí Hiram es el que está mandando el material para hacerle una casa a David, es como confirmando que fue Hillel, un siervo de Yahweh, el que se encargó de asegurarse que hicieran un templo de piedra, que era simplemente un modelo, no era Mashiach, como Mashiach lo revela al decir, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días.
Entonces dice, entonces entendió David que Yahweh lo había confirmado como rey sobre Israel, pues había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. También David tomó mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Shamua, Sobab, Natán, Shlomo, Ibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefeg, Yafía, Elishama, Beeliada y Elifelet. Tenemos ahí, ¿verdad?, una lista de nombres. Entonces voy a nada más ver el número. 13 aparecen, ¿verdad? 13. Okay. Recuerden que el número 13 es el valor numérico de la palabra Ejad, 1. Y la palabra Ahavá, amor, la mitad de Yahweh, que es 26. Como el último, el primero y el último, mitad y mitad, por decirlo de alguna manera, Yahweh. 13 hijos también, como Mashiach y los 12 discípulos. Vean que entre estos 13 está Shlomo, que es de donde vendría Mashiach. Entonces se puede ver Shlomo como Mashiach y los otros 12 como los discípulos, para hacer un solo cuerpo. Bueno, en realidad Mashiach vino de ambos, Natán y Shlomo. Se podría decir por las dos genealogías de Lucas y Mateo, pero Shlomo viene siendo el que toma ahí el principal. Dice, cuando oyeron los Filistín que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y salió contra ellos. Los Filistín llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Elohim, diciendo, ¿subiré contra los Filistín? ¿Los entregarás en mis manos? Vean qué importante, y tal vez sea obvio para muchos, pero muy importante, ya que él, siendo rey, por más exaltado que estaba, no es como que dice, ahora sí voy a pelear y ya, punto, voy a ganar porque yo soy David. No, él dice, un momentito, voy a pedirle al Padre y preguntarle si voy a ganar como para ir, y si no me quedo quedito. Lo supo David y salió contra ellos. Los Filistín llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Elohim. Vean que se extendieron por el valle de Refaim. Si Filistín significa inmigrantes, Refaim significa, bueno, se puede traducir como sanados, porque viene de Rafah, él sanó. Pero Refaim se refiere a los Nefilim que volvieron después de haber sido destruidos en el diluvio. Al menos una porción de Nefilim, porque habían otros, Anakim, Refaim y otros tipos de gigantes. Entonces aquí tenemos el lugar llamado Refaim, donde llegan los inmigrantes. Así como estaba diciendo ahora con respecto a los escogidos, que no somos del mundo. En el caso de los ángeles caídos, ellos también vinieron a este mundo desde los cielos para engañar al hombre, desviarlo y llevarlo al fuego. Entonces, los ángeles caídos que vienen a esta dimensión vienen como inmigrantes y se reúnen contra Mashiach y su pueblo, como contra David y Israel, en Refaim. Repito, como gigantes. Como el punto de Refaim es que son gigantes que volvieron a venir. Entonces hace alusión una vez más al circuito repitiéndose. En el fin de los tiempos que dijo Yahweh, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Bajaron los Nefilim. En el fin de los tiempos habrían Nefilim, pero les podríamos llamar Refaim, porque muchos de ellos ya habrían estado en la tierra. ¿Sí me explico? Refaim, vuelven. Entonces, la venida del Hijo del Hombre como los días de Noah. En los días de Noah habían Nefilim. Aquí vemos que se reúnen en Refaim. Así como vamos a tener que pelear no solo contra humanos, sino contra híbridos, porque Yahweh también profetizó que el imperio mundial del final tendría la mezcla de barro con hierro, y representa que serían híbridos, al menos los principales líderes. Yo no dudo que ahorita muchos de los líderes del mundo sean híbridos, no lo dudo en lo absoluto, y algunos quizás no sean híbridos, simplemente son clones. Por ejemplo, Joe Biden, yo dudo que sea un híbrido, pero no me extrañaría que sea un clon, pero bien defectuoso ya.
es sorprendente cómo la gente sigue ahí. No, no es que es sorprendente, es de película, de verdad que cuando estemos del otro lado y se le dé entendimiento a todos, yo quiero ver la película. Y todo el mundo diciendo, pero así era, ¿estás seguro? En serio, yo no me di cuenta. Pero yo le, yo le dijimos, y, ay no, también no me dijo nada. Devuélvalo un poquitico, ¿no? Yo no le estaba diciendo. Entonces, de hecho ahora que dije eso de clones, estaba pensando, bueno, es como una noticia ahí de lado. Hay un artista, un actor, les había mencionado hace un tiempo, no sé si ya les conté esta historia, creo que no, como congregación creo que no, solo uno. Jamie Foxx, un actor que se llama Jamie Foxx, negro, comediante, es vacilón, sí me parece un comediante, solo que tristemente es del sistema, ¿verdad? Entonces lo que hace que uno ya no, sí, sí me cae bien, pero no tanto. Y él muchas veces había salido hablando de fiestas que él hacía y que Puff Daddy era homosexual y otras cosas por ahí. Entonces hay quienes, bueno, resulta que se enfermó, le pasó algo y fue al hospital, quedó en coma. Entonces algunos estaban diciendo que era alguien que se estaba vengando por él abrir la boca, pero al parecer no fue por eso, fue por lo del tema, ¿verdad? Al parecer él estaba haciendo una película y le dijeron que no podía seguir haciendo la película si no se ponía lo que le estaban poniendo todo el mundo hace un par de años, un año. Y él no quería y no quería, pero al final le dijeron, si quiere seguir en la película tiene que hacerlo, entonces lo puso. Y resulta que se le hizo un coágulo de sangre y cayó en coma, ¿verdad? Que eso es lo que le pasa mucho, ¿verdad? Trombosis. Entonces al parecer eso fue. Y estuvo como un mes que no se sabía nada de él, que estaba espantosa la situación. Y de repente, de un día a otro, dicen que ya anda por ahí. Y lo filman en un barco pasando, como que llevaban el barco pero en la calle, eso, como que lo estaban llevando apenas al agua. Me pareció que así era el video y él parece así, y ahí se mete. Entonces ya todo el mundo con ese montón de sospechas, porque dicen, ¿cómo es eso? Ya estaba muriendo, estaba mal, 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 y de repente ahí aparece. ¿Y por qué es que no aparece y hace como una conferencia o hace algo, como un video? Hola gente, aquí estoy, bendito Yahweh, me recuperé. Obviamente no va a decir eso, pero me recuperé, aquí estoy de vuelta, gente. ¿Verdad? Que es lo que haría cualquiera, TikTok, todas esas cosas de hoy en día, redes sociales. Pues nada más apareció de la nada. Entonces empezó a hablar de que, de hecho, gente que lo conoce, no es gente solo fans, gente que lo conoce, que ha estado con él, ya está hablando de que es una copia, que es un clon, de que lo clonaron. Dice, ese no es Jamie Foxx. De hecho, una de ellas, que se llama Monique, otra comediante, ella dijo, si ustedes llegan y me ven a mí, véanme el cuello, yo tengo un cuello gordo, si ustedes me ven a mí con otro cuello, no soy yo. Y lo dice como chiste, pero en serio. Y la que le está escuchando también es del sistema, o sea, también es de Hollywood, y le dice, o sea, como que le entiende y le da a entender que sí, eso pasa, y sí ha pasado con otros, que de repente llegan y están diferentes, están cambiados, algo físicamente se les ve diferente. Entonces están diciendo eso y digo yo, siento yo que es como ya la cereza en el pastel, por lo que creo yo, la super posibilidad de que sí sea cierto. Y lo más sorprendente es que yo ya lo sabía, pero no había hecho la conexión hasta hace poquito que alguien decirlo. Cuando él estaba en coma y toda esa cuestión, salió una película hace poquito en Netflix que se llama Clonaron a Tyrone. Y él sale en la película. Y en la película a él también lo clonan. De hecho hay una escena que es así como para hacer un video y ponerle la verdad, de esos videos que hacen de análisis, porque llega él y está así viéndose, y en eso lo presentan, es que está viendo el clon. O sea, cómo es que inmediatamente, o sea, cuando estrenan la película, este hombre parece que se muere y anda por ahí clonado. Y obviamente no es el único, por si algo, ¿verdad? Porque de hecho es parte de lo que enseñan en la película, que si alguien está funcionando en el sistema para algo, si esa persona se muere hay que clonarlo y volverlo a poner, porque estaba haciendo que las cosas fueran como ellos querían. Decía todo eso por los Refaim. Los Filistim llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Elohim diciendo, subiré contra los Filistim, los entregarás en mis manos. Y Yahweh respondió, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perazim. Vean eso. Baal Perazim. Baal, que es Señor, claramente. Y Perazim, ¿verdad? Sería de Peretz, que es brecha. Sería el Señor de las brechas. Baal Perazim, Señor de las brechas, ¿verdad? O se podría decir de los, aquí ponen como quiebres, quebraduras que hay en las montañas, por ejemplo.
Que irrumpe, ok. Sí, porque es como el que hace brechas, como el que quiebra para pasar. Como el niño Pérez que abrió brecha al salir, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de Génesis 38? El Señor que irrumpe. Entonces, vean que subieron pues al Señor de las brechas o el Señor que irrumpe. Ahora, viéndolo como el Señor que irrumpe, se podría ver como el maligno que se mete en todo lado donde no lo invitan, pero ahí trata de meterse y cambiar todo a su manera. Pero también como el que hace huecos en las doctrinas, ¿verdad? El que hace brechas entre una y otra a través de mandamientos de hombres, falsedad, malas interpretaciones. Entonces dice, y allí los derrotó David. Entonces vean cómo dice, subió a Baal Peratzim, que sería como el último, que fue lo que vimos en los nombres del capítulo 12, ascendiendo al cielo, subiendo a pelear con Baal, el Señor, abriendo brechas para hacerlo caer, por él haber abierto brechas en la doctrina. Espero eso esté claro. Entonces dice, subieron pues a Baal Peratzim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Elohim abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano como un torrente de agua. ¿Verdad? Mencionó lo de las brechas al haber peleado en Baal Peratzim. Dos cosas aquí curiosas. Elohim abrió una brecha. Recuerden que Peretz es brecha y de ahí vino Yahushua HaMashiach, que abrió una puerta para nosotros poder entrar al reino de Yahweh. Entonces es como el último diciendo, bendito Yahweh que mandó a Yahushua para abrir una brecha para mí. Pero vea cómo lo dice, Elohim abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano. Recuerden que el primero es el brazo, el último es la mano. Entonces Yahushua es la brecha, pero se manifiesta esa brecha para poder entrar al otro mundo hasta que se manifiesta la mano, la rama de David. ¿Sí me explico? La brecha de Yahushua, pero se termina de abrir o de manifestar para que pasen por ahí los pocos al manifestarse el último como la mano de David aquí. Pero así como se abrió una brecha en el mar de juncos para pasar al salir de Egipto, igual lo que representa aquí esta brecha para pasar a la otra realidad. Elohim abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua. Yahushua es el agua, Yahushua es la brecha. Ve aquí, se abrió una brecha como un torrente de agua. Es Yahushua, pero lo abre a través de su mano, como el que abre el tubo. Por eso es que, de hecho, un verso que yo menciono bastante, Miqueas, está, subirá el que abre caminos delante de ellos, que sería como decir, subirá el que abre brechas. Yahushua es la brecha, pero Yahweh manda al último a abrir esa brecha, al dar testimonio de él. Subirá el que abre brechas, el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino, pasarán la puerta y saldrán por ella. Ven que la puerta aquí no es el mismo que el que abre la puerta. Claro, debería ser lógico, entiendo, pero es que Yahushua es la puerta. El último es el que va a abrir o atravesar esa puerta con los 144,000. Luego es que depende a cuál verso se refiere, porque hay dos, uno en Apocalipsis y uno en Zacarías, que es que corren unas para el este y otras para el oeste, y eso se refiere a primero y último. O sea, como enseñanza para el mundo entero a través de las dos manifestaciones. Entonces decía ahí, abrirán caminos, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y Yahweh a su cabeza. Yahweh es la cabeza de Yahushua, Yahushua es la cabeza del último, que viene como rey. Por eso Yahweh está a la cabeza, obviamente. Y volviendo a Crónicas, donde dice que abrió brecha, también dice, por mi mano como un torrente de agua. ¿Se acuerdan que ya les dije? En lo positivo se refiere a Yahushua, la brecha y el torrente de agua, pero en lo negativo en el sentido de que sí va a pasar algo triste en ese tiempo. En Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 dice el verso 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, que es la congregación, la serpiente de Hasatán, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, o sea, abrió una brecha, y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces ven que el dragón echa un río para llevarse a la congregación, pero la tierra abre una brecha para tragarse ese río. Ahora, con eso en mente, nuevamente repito aquí, Elohim abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua. Dice, por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Peratzim.
el Señor de las brechas, que también, ¿verdad?, se podría traducir como el dueño o el amo de las brechas. Curioso, ¿verdad?, sea como sea, que dice Elohim, no dice Yahweh, dice Elohim, abrió una brecha, y después menciona, por eso lo llamaron Baal Perazim, como mostrando que en ese tiempo el Elohim al que seguían era Baal, y no que fuera adrede. Bueno, algunos sí, tristemente, pero por la falta de entendimiento y conocimiento. Dejaron allí sus Elohim, y David dijo que los quemaran. ¿Ven qué perfecto? Una vez más, confirmación. Por un lado, porque el último descendiente de David es el fuego consumidor. Bueno, digo descendiente de David por la rama de David. El último, que es como David, representado por David, es el fuego consumidor. Como dije, aquí dice que subieron pues a Baal Perazim, representando que el último sube al cielo para pelear con Baal y sacarlo al abrir brecha por el poder que le da Yahushua. Entonces vean cómo dice, dejaron allí sus Elohim, y David dijo que los quemaran, como él sube para sacar a los dioses de los cielos. Así como obviamente también se puede decir que ordena que quemen los ídolos en la tierra. Volvieron los filistim a extenderse por el valle, y volvió David a consultar a Elohim, y Elohim le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Elohim saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filistim. Qué particular aquí, porque como acabo de decir, en la primera batalla contra los filistim subieron a Baal Perazim. Todo lo que ya dije hace alusión a cuando el último asciende al cielo después de su resurrección, pelea contra Lucifer y lo saca del cielo en Apocalipsis 12. ¿Está claro? Ahora está mencionando otra guerra, pero Yahweh le dice, no, vaya por atrás. Que si vemos los 7 años finales, lo que mencioné de la guerra primera es en la mitad de los 7 años. La segunda guerra sería al final, como detrás de los 7 años. ¿Sí me explico? Como llega al puro final y ahí ataca. Que eso sería lo que se conoce como la guerra de Armagedón, donde viene un caballo blanco con muchas diademas y dice soberano, rey de reyes y soberano de soberanos en su muslo, como dice Apocalipsis 19. Entonces vean qué interesante pensándolo como esa guerra. Volvieron los filistim a extenderse por el valle. Curiosamente eso va a ser en un valle, el valle de Yahusafat. Recuerdan lo que hemos hablado también recientemente. Y volvió David a consultar a Elohim, y Elohim le dijo, no subas tras ellos. Que sería como decir, esta vez no hay que subir, porque ya había subido. Más bien esta vez vamos a bajar hacia ellos. No subas tras ellos, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Rodéalos, como rodeando esos 7 años, o los últimos 3 años y medio. Porque vamos a estar 1260 días en el lugar preparado, y después vamos a venir a pelear, como habiéndolos rodeado. Y atácalos frente a las balsameras. Dice, cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, un estruendo así como de fijo se va a oír cuando vengan todas las naciones a pelear contra nosotros, pero también me parece curioso las copas de las balsameras, porque ¿qué es lo que pasa en los últimos 3 años y medio? Las 7 copas de la ira, las 7 plagas postreras. Entonces sería como decir, cuando ya oigas que las copas se derramaron, ataque. Recuerden que la última la última plaga, estoy pensando en un par de cosas, recuerden que se va a secar en las plagas postreras el Éufrates para preparar el camino para los que van a ir a pelear esa guerra. Y el dragón, la bestia, el falso profeta, mandan demonios de sus bocas para convencer a todas las naciones para ir a pelear esa guerra. Eso pasa en las plagas postreras. Entonces vemos cómo se conecta a ese mismo tiempo. Las plagas, cuando se están acabando las copas de la ira, es porque ya viene esa guerra. Aquí lo traducen así: y será que escucharás el sonido encima de las copas de los árboles de bálsamo. Entonces se refería copas, no copas no copas de bálsamo, que era la forma que lo estaba pensando ahora, ¿verdad? Copas con bálsamo adentro, sino las copas de los árboles de bálsamo. ¿Sí está claro?
Sería la ruaj. Cuando oigas la ruaj moviéndose en los árboles, ahí es el momento de atacar. Que sería como Yahweh diciendo, cuando yo llegue, empieza a atacar. Cuando me oiga entre los árboles. Qué curioso, a mí me ha pasado, y no solo a mí, bueno, he estado con testigos, con mi hermana, por ejemplo, cuñado también, que yo les he comentado, de hecho, esto. Han habido momentos donde hemos estado así en bosques, porque no llevamos rato de no ir, pero que nos gusta ir a caminar así, en bosques, así, trillos. Y hemos estado así en oración, y hemos notado de verdad cómo a veces el Padre se comunica a través como del viento entre los árboles, y no sé cómo explicárselo porque suena loco, pero muy, muy poderoso. Bueno, yo sé que a todos les ha pasado algo similar de una u otra manera, las pasamos contadas con el ¿verdad? De una u otra manera, bendito Yahweh, a todos nos ha pasado, pero o sea, un par de días o 3 días ha sucedido algo, ya sea en la playa, con las olas del mar o con los árboles del bosque donde estamos, que como decimos algo, se mueve algo y se detiene, o de estar todo quedito empieza un viento sorprendente. Y eso nos hacía pensar en la huida, ¿verdad? Y me puedo imaginar todos en la huida, de alguna manera el Padre revelándose, comunicándose. Y como decía también, el momento antitos de la cosecha, no me puedo imaginar, a pesar de que la cosecha va a ser en un instante, el abrir y cerrar de ojos, no me extrañaría que haya algún tipo de aviso, incluso como algo así, como está diciendo aquí, ¿verdad? Como estar entre los árboles y empieza a mover todo. ¿Qué está pasando, gente? Ajá. Exacto, cuando cayeron todas las hojas después de la inmersión, exacto, bendito Yahweh, ese tipo de cosas. Entonces, decía, no, cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Elohim saldrá delante de ti. También al decir por las copas de las balsameras, entonces dando a entender que viene desde arriba, como en la guerra de Armagedón, que se conoce como Armagedón. Sal a la batalla, porque Elohim saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filistín. Hizo pues David como Elohim le mandó, y derrotaron al ejército de los filistín, desde Gabaón hasta Gezer. Y la fama de David se divulgó por todas aquellas tierras, y Yahweh puso el temor de David sobre todas las naciones. Vean cómo eso confirma lo que veníamos diciendo. Hubo 2 guerras. Cuando ascendió a pelear con Baal, y después cuando al final de los 7 años desciende, como de las copas de los árboles de bálsamo, a pelear en la guerra conocida como la guerra de Armagedón. Y después de haber cumplido esas 2 guerras, ya vamos a estar con el reino establecido sobre la tierra por 1 milenio. Por eso dice, y la fama de David se divulgó por todas aquellas tierras. Una vez que ya Yahweh haga lo que va a hacer a través del último, se va a dar ya a conocer sin duda por el mundo entero. Y Yahweh puso el temor de David. Las naciones le van a temer, sobre todas las naciones, porque las va a regir con vara de hierro. ¿Recuerdan? Y le daré la vara de hierro para que rija las naciones. Eso es Mashiach hablándole al último. Entonces el último viene como David, y todas las naciones le van a temer, porque él representa a Yahweh, y a Yahweh hay que temerle. Pero va a suceder hasta que ya se haya cumplido todo y haya mostrado su poder. Sí, bueno, el bálsamo se puede ver como embalsamar a los muertos, o también como una medicina. Entonces se podría, en el sentido negativo, como recuerden que en la guerra que se conoce como Armagedón, es cuando Yahweh hace la gran cena de Elohim, donde las aves van a comer carnes de capitanes, príncipes, líderes. Entonces sería como decir eso, de balsameras, como van a entender, cuando usted vea el movimiento del bálsamo, que es lo que se usa para enterrar a los muertos, sepa que van a haber un montón de muertos ahí, porque Yahweh viene delante de usted peleando. Puede conectar así. O también, cuando oigas en las copas de las balsameras, que son árboles, como los escogidos son árboles, y fueron transformados, por ende, por decirlo de alguna manera, sanados. Siendo Yahushua la Ruach ese bálsamo. ¿Está claro? Y la fama de David se divulgó por todas aquellas tierras, y Yahweh puso el temor de David sobre todas las naciones. El amado, quien gobernará como el poderoso, da la instrucción de paz y es renombrado como rebelde. Es aquel a quien Yahweh da paz, a quien Yahweh elige. Mi poderoso es salvación. Entonces, bueno,
El amado que gobernará como el poderoso, trayendo la instrucción de paz, o con la instrucción de paz, la enseñanza de la verdad, será renombrado como rebelde, ¿verdad? Obviamente, por un lado, que va a ser conocido, como lo vimos ahora al final, pero en este mundo como un rebelde, porque va en contra de la falsedad del mundo, que el mundo lo ve como verdad. Entonces será famoso como rebelde, renombrado como rebelde, siendo a quien Yahweh da paz, que también se podría decir, siendo a través de quien Yahweh da la paz, porque recuerden que Yahushua dijo, yo no traigo paz, el último es el que trae la paz, como lo dice Jeremías. El profeta que diga que va a haber paz y esa paz se cumpla es el profeta que Yahweh envió, el profeta como Moshe. Yahushua vino y él dijo no ser el profeta, él dijo ser el Mesías, y él dijo, yo no traigo paz porque no soy el profeta. Entonces el profeta como Moshe, el último, el que trae la paz, como lo predice Jeremías. Entonces, al entender eso, se podría decir, el amado, quien gobernará como el poderoso con la instrucción de Shalom, de paz, será renombrado, pero visto como un rebelde, a través de quien Yahweh da la paz y a quien Yahweh elige, o a través de quien Yahweh da la paz a aquellos que Yahweh elige, para dar la salvación de mi poderoso, pues mi poderoso es liberación. Y con esplendor sale como un brote brillante a quien mi poderoso ha escuchado, ¿verdad? Yahushua es la raíz, el último es el brote, la rama. A quien Yahweh le da luz, se vuelve brillante, porque el poderoso lo ha escuchado a través de Yahushua. El Señor sabe que el poderoso es liberación para los inmigrantes a través del amado, quien pelea o quien contiende con el poderoso de este mundo y trae sanidad. Es que aquí está lo eso de Baal Peratzim. Se podría decir que trae sanidad de las brechas que causó el Señor sí, trae sanidad de... Es que lo quiero decir, trae sanidad del Señor de las brechas, pero no es como diciendo que es la sanidad que Él envía, sino la sanidad, sanarnos de haber estado sirviendo al Señor. Entonces trae sanidad para aquellos que seguían al Señor de las brechas, como el amado. Ahora, como sabemos, si vemos el amado como Yahushua, que es quien vino de una brecha de Peretz, y él es la puerta, entonces voy a tratar de verlo incluso a pesar de tener Baal como positivo, sería, porque también había otro, Beeliada, el Señor conoce. Entonces, mi poderoso, aquí mi poderoso ha escuchado. Voy a decir lo positivo todo. El amo del conocimiento es el poderoso de la liberación, así como el Señor sabe que el poderoso es liberación. Para los inmigrantes, los que no somos de este mundo, a través del amado Mashiach, quien contiende con el poderoso de este mundo y da sanidad, pues es el dueño de las brechas, o el dueño de la brecha, el amado. Y ahí cierra. Al último que digo. Por al decir sanador, antes de las brechas, también se puede ver brechas como heridas, ¿verdad? Porque si uno se hace heridas, se hacen brechas en la piel, en la carne. Entonces sería que trae sanidad a las brechas que provocó el Señor, siendo el amado, Yahushua, obviamente, el que da la sanidad de esas brechas que hizo el Señor, el enemigo.